Dicen que los grandes nacen en la adversidad, pero Luka Modric no solo nació en ella, sino que la habitó, la respiró, la sufrió desde la cuna. Su historia comienza el 9 de septiembre de 1985, en el seno de una familia humilde en Zadar, una pequeña ciudad costera de Croacia, que en aquel entonces aún formaba parte de la antigua Yugoslavia. Su padre, Stipe, trabajaba como técnico aeromecánico en el ejército croata, mientras que su madre, Radojka, se dedicaba a una fábrica textil. No eran ricos, pero vivían con lo justo, con dignidad y con la esperanza de criar a sus hijos en paz. Pero el destino les tenía preparada una pesadilla. En 1991 estalló la Guerra de los Balcanes. Yugoslavia se desmoronaba como un castillo de naipes en medio de odios acumulados durante décadas. Croatas, serbios, bosnios y eslovenos se enfrentaban en un conflicto salvaje, sin reglas, sin piedad. Lo que antes eran vecinos, ahora eran enemigos. Y en medio de esa guerra, Luka, con apenas 6 años, perdió lo más sagrado. Su abuelo, también llamado Luka, fue brutalmente asesinado por fuerzas serbias cerca de su casa, mientras pastoreaba sus cabras. Su cuerpo quedó abandonado en un camino de tierra, y su muerte fue solo el principio del horror. La familia Modric tuvo que huir. Sus pertenencias, sus recuerdos, su vida entera, se desvanecieron entre bombardeos y disparos. Terminaron viviendo como refugiados en el Hotel Kolovare, un edificio semidestruido, con ventanas rotas y paredes agrietadas, donde compartían habitaciones con otras familias destrozadas por la guerra. No había lujos, no había espacio, no había futuro, solo el presente y el miedo. El sonido de las bombas era parte del día a día. Las paredes temblaban, las luces se cortaban. La ciudad estaba sitiada por francotiradores. En ese entorno de terror absoluto, Luka encontró refugio en una pelota. Jugaba en los pasillos del hotel, en estacionamientos llenos de escombros, con una pelota de trapo, porque no había otra cosa. Su cuerpo era frágil, diminuto, pero su mente ya era de acero. Nadie apostaba por él. Era demasiado pequeño, demasiado flaco, demasiado silencioso. Pero desde chico tenía algo que no se entrena, la capacidad de soportar el dolor sin perder la ternura. Los primeros pasos, NK Zadar. Fue en el modesto NK Zadar donde su luz empezó a notarse. Josip Bajlo, entrenador local, vio en él algo que otros pasaban por alto. Luka no solo jugaba bien. Luka entendía el juego. Tenía una visión quirúrgica, una lectura del espacio que parecía de otro mundo. Pasaba el balón con precisión de relojero. Organizaba. Mandaba, sin hablar. Fichado oficialmente por el Dinamo Zagreb en 2001, con solo 16 años. Pero su cuerpo aún no estaba listo para la exigencia de la primera división. Por eso, decidieron foguearlo lejos del foco. Su primer préstamo fue al Zrinjski Mostar de Bosnia y Herzegovina. Una liga ruda, con estadios pequeños, canchas heladas y rivales que no perdonaban. Tenía solo 18 años. Aún así, jugó 22 partidos, anotó 8 goles y fue elegido mejor jugador de la Liga Bosnia. Una hazaña sin precedentes para un extranjero tan joven. Allí empezó a forjar su carácter. Su estilo. Aprendió a sobrevivir, no solo como futbolista, sino como ser humano. Se volvió más fuerte, más rápido, más completo. Luego fue cedido al modesto Intersaprey, ya en la liga croata. Allí también dejó su huella. Marcó 4 goles en 18 partidos y fue clave para que el equipo terminara segundo en la liga, una posición histórica. Su rendimiento fue tan sobresaliente que ganó el premio al mejor jugador joven de Croacia en 2004. Ya maduro, regresó al Dinamo Zagreb como titular. Y ahí empezó la leyenda. Durante 3 temporadas, Modric se convirtió en el alma del equipo. Jugó 112 partidos oficiales, marcó 31 goles y repartió más de 25 asistencias. Pero más allá de los números, era su estilo lo que deslumbraba. Pases milimétricos entre líneas. Lectura anticipada del juego, como si el balón le hablara antes de tocarlo. Cambio de ritmo letal, a pesar de su físico menudo. Y sobre todo, una inteligencia táctica prodigiosa. Era como tener a un entrenador en la cancha. Ganó 3 ligas croatas, 2 copas de Croacia, 2 supercopas. Y en 2007 fue elegido mejor jugador de la liga croata. Ya era imposible de ignorar. Pero Luka no soñaba con reinar en su tierra. Soñaba con desafiar el mundo. En 2008, el Tottenham Hotspur pagó 21 millones de euros por él. El fichaje más caro de la historia del club en ese momento. Y sin embargo, los medios británicos lo recibieron con burla. Demasiado débil. Demasiado lento. Demasiado frágil para la Premier. Y por enésima vez, Luka se tragó las palabras del mundo. Y habló con los pies. En 2012 fichó por el Real Madrid. Su llegada fue criticada, y hasta un periódico lo nombró el peor fichaje del año. ¿Cómo iba a sobrevivir en un club lleno de estrellas? Pero Luka hizo lo de siempre, dejar que hablen, mientras él construía su leyenda en silencio. Con el Real Madrid ganó absolutamente todo: 5 Champions League, 3 Ligas de España, 2 Copas del Rey, 5 Mundiales de Clubes y más de una decena de títulos que lo colocan entre los más grandes de la historia del club. Fue el metrónomo del mediocampo, el cerebro, el equilibrista.
Y en 2018, llevó a Croacia, un país pequeño, de apenas 4 millones de habitantes, hasta la final del Mundial de Rusia. No ganaron la copa, pero ganaron el respeto del mundo. Luka fue elegido Balón de Oro del torneo, y ese mismo año, rompió la hegemonía Messi-Cristiano ganando el Balón de Oro mundial. Un niño refugiado, un niño de guerra, convertido en el mejor jugador del planeta. Hoy, con casi 39 años, Modric ya no puede correr como antes. Sus piernas no aguantan los 90 minutos con la misma frescura, y su retiro parece cada vez más cercano. Pero el Real Madrid lo sigue teniendo en la plantilla. No por nostalgia, sino por respeto. Porque su temple, su experiencia y su voz serena valen más que muchos goles. Por favor, suscríbete al canal para que seas de los primeros en formar parte de esta comunidad futbolera.